¿Cómo están los ánimos? No me convencieron. Vamos a darle la bienvenida a los panas, vale. Aprovecho para recordarles nuevamente, usen el hashtag. Recuerden que esa es la manera más fácil de obtener esa merch, esas cosas cool que vamos a estar rifando, así que ya saben. Pero volviendo al panel, muchas gracias por estar aquí, muchachos. Gracias a ti. No, muchísimas gracias a ti. Ahora, el P2P, todos aquí en Venezuela sabemos que se ha vuelto como una columna vertebral de las finanzas aquí en Venezuela. Es una cuestión de que si no estás actualmente utilizando un P2P, seguramente hay una persona detrás de muchas plataformas haciendo un P2P por ti. Y aquí es donde entra su importancia. En este caso quisiera comenzar con Guille. ¿Cómo ves ese crecimiento del mercado P2P en Venezuela específicamente? Vale. ¿Qué tal? Soy yo de nuevo. Para recordarles que entre los enlaces en la descripción pueden encontrar a todos nuestros patrocinantes, a los organizadores y también la promoción de Prime XBT. Si te interesa el trading y quieres participar en esa competencia de trading, puedes hacer clic en el link de referencia que está en la descripción de este video. Han tenido un posicionamiento muy, pero muy interesante en este mercado y son extremadamente importantes para la dinámica del país. Yo creo que para darle un poco de números desde el principio, el 2021 la economía venezolana cierra con cifras oficiales aproximadamente con un PIB de 45.000 millones de dólares y aproximadamente en plataformas P2P únicamente se mueve entre 450 y 500 millones de dólares al año. Yo creo que son pocos los países en el mundo en los que se puede decir que entre el 1 y el 2% de la economía se mueven este tipo de mercados P2P. Entonces, yo creo que esa es la gran importancia y la gran relevancia que tienen estos mercados para la dinámica económica de nuestro país y la misma dinámica del descubrimiento del valor del bolívar, que está constantemente, digamos, en movimiento con respecto al dólar. Cuéntame, Javier, ¿cuál es tu opinión de este tema? Bien, desde mi punto de vista, Venezuela es un país que se encuentra pasando por una crisis hiperinflacionaria, para eso nadie es secreto, y la verdad el intercambio por medio del peer-to-peer está favoreciendo bastante a todos los usuarios a nivel venezolano. ¿Por qué? Porque está haciendo como una fuente de acceso a dólares. Entonces, esta fuente de acceso a dólares permite que sea muchísimo más fácil la transabilidad de moneda extranjera por medio de las criptomonedas. Desde este punto de vista, nosotros como venezolanos tenemos una nueva fuente de acceso a criptodivisas por medio del peer-to-peer y adicionalmente a esto, a un freno de la devaluación de nuestra moneda local. ¿Por qué? Porque nosotros por medio del intercambio peer-to-peer accedemos a criptodivisas, en este caso podría ser USDT si nosotros queremos moneda estable, o a Bitcoin si nosotros queremos inversión de alto riesgo, con el fin de obtener una mayor ganancia en las alzas y bajas. Entonces, desde este punto de vista, el peer-to-peer está siendo sumamente importante para el venezolano promedio, en el sentido de que nos va a permitir a nosotros obtener una ganancia si nosotros llegamos a hacer trading, o en el sentido de que nos vamos a proteger de la hiperinflación por medio del USDT. Sí, de verdad muy importante, y el hecho de que uno tenga esa maniobra, esa capacidad de tener esa maniobra financiera te ayuda mucho a tu idiosincrasia de tu día a día. Es muy importante para el venezolano tener maneras de proteger el valor de su trabajo, que al final del día eso es una de las ofertas de valor que nos trae, por ejemplo, Bitcoin. Y aquí es donde viene esa parte de los incentivos. O sea, todo mercado P2P nace y respira a través de la liquidez. Esos proveedores de liquidez que están en ese mercado poniendo esas grandes sumas para que haya suficiente para que esté ese comercio constante. ¿Cómo se alinean estos incentivos? ¿Cómo llega una persona y dice, mira, me sirve hacer trading P2P? Guille, tiene la palabra. Sí, bueno, en un principio hay una gran cantidad de comerciantes que tienen una necesidad de protegerse de la rápida inflación del bolívar, que se puede decir que son dueños de panaderías, dueños de supermercados, dueños de farmacias,
que tienen un flujo de caja constante y que realmente los mercados P2P te dan esta alternativa muy, muy útil de tu poder al final del día, luego de hacer tu cierre, poder pasar todos los bolívares a USDT o a Bitcoin o alguna otra moneda que te brinde muchísima más estabilidad que el bolívar. Y con respecto al tema de los incentivos, a mí me gustaría destacar otra cosa que es extremadamente importante y que me parece que es también único del contexto venezolano, que tiene que ver con la capacidad de generar ingresos siendo un arbitrajista en una de estas plataformas P2P. Y me recuerdo un poco de la charla que tuvimos ayer con el tema de los juegos Play to Earn y Axie Infinity, etc. Y yo creo que hay una correlación importante en este tipo de fenómenos. O sea, realmente el venezolano con la crisis que hemos vivido se ha difuminado bastante y se ha complicado la capacidad para muchísimas personas de generar ingresos estables. Y particularmente estas plataformas te brindan la posibilidad de con un capital no necesariamente muy grande, poder hacer operaciones bueno, que te permitan producir 30, 40, 50 dólares al día en tema de operaciones de arbitraje, siendo market maker en este tipo de mercados. Y yo creo que eso es un incentivo muy, pero muy grande a atraer creadores de mercado, a atraer liquidez, a atraer a gente que esté constantemente detrás de la computadora listo para atender tus órdenes. Y yo creo que ese es un fenómeno muy, pero muy particular de Venezuela y que a mí me parece que es extremadamente interesante porque realmente ha mejorado los estándares de cómo se comercia con P2P en Venezuela. Yo constantemente estoy utilizando este tipo de plataformas P2P y a mí me parece fascinante que en cuestión de 10 minutos yo puedo cambiar de bolívares a dólares, a Bitcoin, a prácticamente la moneda que quiera en una dirección y hacia la otra también. Y eso responde a que del otro lado de la pantalla hay gente que tiene los incentivos necesarios como para estar ahí sábados, domingos, mañanas, noches, pendiente de que tú le des clic a una de sus órdenes para poder atenderte y para poder hacerte llegar la transacción que tú desees. Y de parte de Mezzo, opiniones, porque Mezzo está bien interesante porque está en un país como México, que está al ladito de Estados Unidos, entonces la cuestión allí tiene que ser bastante movida. Bien, de parte de Mexo, nosotros disponemos de dos aspectos fundamentales. Primero que nada, la seguridad y segundo, las comisiones. En el caso de Mexo, nosotros utilizamos comisiones de saldo cero, es decir, no cobramos comisiones por utilizar el intercambio para la plataforma P2P. Adicionalmente a esto, se garantiza una seguridad. ¿En qué sentido se garantiza esta seguridad? En el sentido de que se exigen los requisitos legales para que una persona pueda comerciar dentro de la plataforma. Es decir, que se exige un sistema de requerimiento KIC externo, mejor dicho, nivel 3, por decirlo así, en el cual se le exige a la persona que sea de confianza para poder publicar dentro de la plataforma. Sin embargo, los usuarios normales KIC Level 2 pueden utilizar este KIC con el fin de poder comprarle a estos proveedores de liquidez. Es decir, el proveedor de liquidez tiene que realizar un sistema de KIC más riguroso para poder ofertar dentro de la plataforma, mientras que el usuario promedio simplemente puede optar por el KIC Level 2 para poder realizar las compras y ventas dentro de la plataforma, sin necesidad de una comisión. Bastante interesante. Ahora hemos hablado de proveedores de liquidez en distintos países, de cómo se vuelve estos mercados P2P una rampa para conectar liquidez entre distintas naciones. Y aquí es donde viene la siguiente pregunta. ¿Cómo ves, cómo ven esto? ¿Cómo ven esa manera en que se conecta estos países a través del flujo de dinero? Porque tenemos entendido que, o sea, muchos de los mercados P2P se tratan es de eso, de conectar, por ejemplo, los soles peruanos con el bolívar venezolano a través del uso del USDT, por poner un ejemplo. Aquí, ¿qué nos puedes decir, Guille? Sí, yo creo que es muy interesante la pregunta y
aquí me gustaría destacar y ya esto lo he mencionado en ocasiones anteriores, un artículo muy famoso que se escribió a mediados de 2019 por Matt Albrow, que es actualmente investigador de Bitrefill, que en aquel entonces el artículo se titulaba que Venezuela es el corazón de los mercados P2P de Latinoamérica. Y en ese estudio se expuso cómo durante los apagones de marzo de 2019 hubo una correlación muy interesante entre la disminución de los volúmenes de comercio P2P en Venezuela y otros países de la región latinoamericana donde abundan venezolanos y que utilizan este tipo de plataformas como un riel para envío de remesas. Y justamente países como Colombia o Perú fueron los que sufrieron mayores caídas en términos de volumen justamente cuando estaban ocurriendo apagones en Venezuela. Entonces, eso es pero bastante interesante porque cuando nosotros vemos los libros de órdenes de estos comercios P2P en sitios como Colombia, Argentina, Perú, vemos que están repletos de venezolanos y uno dice como que bueno, pero... sí, uno se consigue un P2P en Brasil y el tipo, pero tú hablas español, ¡epa, le echamos! Y uno, tú eres de los míos. Tal cual. Entonces, igual Panamá, igual una cantidad de países en Latinoamérica. Entonces es bien interesante que los venezolanos nos apoderamos de los mercados P2P en Latinoamérica. O sea, tú te metes en Local Bitcoins o te metes en Binance y ya no es ni siquiera un fenómeno venezolano, ya es un fenómeno a nivel regional. Y algo que me parece extremadamente interesante resaltar y que tú mencionabas ahora es que no se están utilizando estas plataformas como para una forma de entrada y bueno, que quiero especular, quiero comprar y bueno, meterme a hacer el staking del último shitcoin. No, realmente estas plataformas se están utilizando como una forma de puente para enviar y recibir remesas, para conectarse con familiares, para hacer operaciones cambiarias, para resguardar el valor de tu dinero. Entonces, son unos volúmenes que son bien interesantes y que responden a una necesidad también bien importante. Cuéntame, mi pana, ahora ese insight tuyo con respecto a ese movimiento entre naciones de dinero a través de los P2P. Bien, sinceramente todos nosotros sabemos que las criptomonedas son descentralizadas y el P2P para mí es la forma que le da la universalidad a la criptomoneda. ¿Por qué? Porque nos permite trasladarnos de un lugar a otro a nivel monetario sin necesidad de estar acudiendo a un banco o a un ente cambiario. Simplemente lo estamos haciendo de una persona hacia otra, de forma directa. Eso es lo más importante que tiene el P2P a nivel global. Y también a nivel de Latinoamérica nosotros también tenemos que tener en cuenta que además de Venezuela tenemos a El Salvador. ¿Por qué El Salvador? Porque El Salvador ha sido el primer país en adoptar a Bitcoin como una forma de pago a nivel legal. Entonces, ¿qué sucedería si nosotros llevamos esto a la práctica? Sucedería que el fomento del intercambio P2P dentro de El Salvador podría llevar a cabo una nueva revolución en este aspecto. Entonces, además del envío y la transacción de remesas, el intercambio de P2P también sirve para que nosotros podamos adquirir artículos, ya sea en USDT, o cambiar esos USDT para comprar un artículo. Como caso personal, yo a veces utilizo los intercambios P2P para transferir mis USDT a bolívares y posteriormente comprar algún artículo. Adicionalmente a eso, también a veces cancelo directamente en USDT a través de los intercambios peer-to-peer. Entonces son cosas que nosotros tenemos que ver que el peer-to-peer está favoreciendo no solamente la transabilidad de remesas dentro de Latinoamérica, sino también la adopción de Bitcoin y de las criptomonedas dentro de todo Latinoamérica y el mundo. Excelente, de verdad, muy agradecidos por las explicaciones que nos han dado, pero todavía esto no termina. El amigo Santiago Sánchez, que es de la comunidad de Local Cryptos, no pudo estar acá porque
se hizo complicado el traslado, está en Argentina. Así que en este momento él nos hizo un pequeño video donde nos explica claramente las 5 recomendaciones principales para utilizar un mercado P2P. Así que... Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a este primer encuentro presencial del Caracas Bitcoin Experience y gracias a los organizadores del evento por esta oportunidad. Mi nombre es Santiago, soy el Head of Community de Local Cryptos, un mercado peer-to-peer sin custodia donde pueden comprar y vender criptomonedas por dinero tradicional directamente con otros usuarios, sin intermediarios y de forma rápida, segura y privada. En esta ocasión les vengo a contar 5 tips que me parecen son muy importantes de tener en cuenta para poder operar de forma segura en los mercados peer-to-peer. Como probablemente ya saben, los mercados peer-to-peer se diferencian de las exchanges centralizadas, es decir, las casas de cambio centralizadas, entre otras cosas en que no estás operando directamente con esa plataforma, es decir, con la exchange o la plataforma en sí, sino con otros usuarios. Apenas utilizando la plataforma como una especie de espacio de encuentro, similar al funcionamiento de Mercado Libre, si lo quieren ver de esa forma. Esto tiene sus ventajas e inconvenientes. Y en base a esto último, les quiero dejar unos consejitos que seguro harán más segura y amena su experiencia comprando y vendiendo criptomonedas. Así que, sin más que decir, estos son 5 tips para poder operar de forma segura en mercados peer-to-peer. Número 1. Usen siempre el escrow. El escrow o contrato de garantía, como también se pudiera traducir, o inclusive depósito en garantía o fideicomiso de forma menos frecuente, no es solo una excusa para que la página pueda cobrar una comisión y mantenerse a flote, no. Su función principal es el de proteger a ambas partes en una operación. Por un lado, ofrece una garantía de fondos al comprador y por otro lado, una vía de aborto al vendedor. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es esto? Bien, que si por ejemplo eres el comprador en una operación peer-to-peer, de seguro vas a querer tener una garantía de que tu contraparte, el vendedor, realmente tiene las criptomonedas que dice vender. Y esto se puede lograr cuando el vendedor deposita las criptomonedas en el contrato de garantía. Ahora bien, si eres el vendedor en el intercambio, de seguro vas a querer tener una forma de poder recuperar tus criptomonedas, en el caso de que ocurra algún problema con el pago de tu contraparte, por ejemplo, una transacción que rebotó o que incluso nunca se hizo en primer lugar. El escrow también permite poder resolver cualquier disputa de pago que pudiera surgir durante la negociación. En estos casos, las plataformas peer-to-peer tienen a disposición un grupo de árbitros listos para tomar cartas en el asunto y ayudar a que ambas partes puedan resolver la disputa de la mejor manera. Y esto solamente es posible cuando las partes utilizan el escrow durante su operación. Entonces, como pueden ver, con un escrow se aseguran de que cada uno de los involucrados en la operación cumpla con su parte de la negociación. Número 2. Operen con usuarios de gran reputación. Y esto no requiere mucha explicación, de hecho. Todos sabemos que cuanto mejor sea la reputación de un usuario en específico, más confianza inspira para comerciar con él, ¿verdad? Si eres nuevo y quieres comprar o vender tus criptomonedas en una plataforma peer-to-peer, lo mejor es que busques a estos usuarios que tienen ya una marcada trayectoria positiva en la plataforma. Revisen la cantidad de operaciones que han hecho, la puntuación obtenida y, de ser posible, las opiniones que otros usuarios han dejado. Cuanto más positiva sea esta información, menos probabilidades tendrán de estar operando con alguien deshonesto. Número 3. Eviten formas de pago de alto riesgo. Y hay que decirlo, operar en peer-to-peer tiene muchos beneficios, como había mencionado, pero también conlleva ciertos riesgos, especialmente cuando se trata de aceptar métodos de pago que son considerados de alto riesgo, como por ejemplo PayPal o Venmo. Y esto es porque dichos métodos de pago suelen ser susceptibles de algo que en principio tiene una buena intención, pero que termina siendo tergiversado en prejuicio de otros usuarios honestos o que desconocen del asunto. Y estoy hablando del fraude de contracargo. Este fraude consiste en que el comprador realiza el pago como es de esperarse, pero en las siguientes horas, luego de haberse terminado la operación, se contacta con su proveedor de servicios financieros, es decir, un banco o un procesador de pagos, para desconocer dicho pago. Las entidades que facilitan estos reembolsos o contracargos no suelen preguntar mucho al respecto y sencillamente revierten la transferencia, lo que puede dejar a la otra persona sin el chivo y sin el mecate. Ante estas situaciones, lo mejor es evitar operar con estos métodos de pago o, en caso de ser inevitable, operar únicamente con usuarios de tu confianza y o que tengan una sólida reputación.
Número 4. Conozcan bien la plataforma que van a utilizar. Y este es quizás uno de los mejores consejos que les puedo dar. Si bien las plataformas peer-to-peer se esfuerzan en facilitar su uso, diseñando y actualizando constantemente su interfaz para que sea lo más amigable posible, por ejemplo, LocalCrypto siempre está buscando nuevas formas de facilitar aún más su uso para que las personas que apenas están entrando al mundo de las criptomonedas por primera vez puedan utilizarlas sin tantos problemas, sin tantos inconvenientes o tantos traspieces. Pero bueno, esto al final del día está en los usuarios el aprender todo lo que puedan sobre la misma. Es decir, ¿qué les puedo decir con esto? Bueno, lean las secciones de preguntas frecuentes, lean sobre las características que ofrecen, conozcan la interfaz a fondo, sepan dónde está cada cosa, cuáles son los medios de contactos oficiales, cuáles son las acciones a tomar o a esperar en determinados casos. Lean. La mayoría de las estafas ocurren porque las personas van de buenas a primeras a buscar una plataforma sin siquiera entender los aspectos más básicos de la misma, como por ejemplo, cuáles son los canales oficiales que los administradores o árbitros de una página peer-to-peer tienen para contactarse contigo, o cuál es el procedimiento que debo seguir en determinada situación. Una combinación de estas, inclusive. La mejor defensa ante estas tácticas es estar bien educado en la materia, es decir, que conozcas muy bien cómo funciona la plataforma. De nuevo, no importa cuánto tiempo te lleve, la educación no tiene precio y es una excelente salvavidas en muchos casos. Y por último, usa el sentido común. Y esto puede parecer algo muy obvio, inclusive un poquito pedante, podría ser, pero se sorprenderían de la cantidad de personas que han estado a punto de caer víctimas de estafas que se pueden identificar a leguas de distancia. Lo que quiero decir, amigos, es que si te parece que es demasiado bueno para ser verdad, puedes apostar tus claves privadas que sí lo es. La mayoría de las veces, los estafadores exageran con sus ofertas para que caigan en su trampa, con palabras llamativas como 100% confiable, nada de estafas, confía en mí, además de ofrecer precios ridículamente bajos o mejores tasas que el resto del mercado, y bueno, entre comillas. En estos casos, el sentido común es como ese sentido arácnido que tenía Peter Parker para poder evitar los ataques de los enemigos. Todos los tenemos, está ahí, sonando como una campanita cuando ves ofertas demasiado buenas para ser verdad. Pero algunos eligen ignorarlo por cualquier razón. Y les digo, se sorprenderían de la cantidad de estafas que se pueden evitar con tan solo hacer caso a nuestro sentido común. Y bueno, estos fueron 5 consejos que quería compartir con ustedes para que puedan comerciar en los mercados peer-to-peer de forma segura, o más segura por lo menos. Si quieren ahondar un poco más en detalle sobre cómo moverse en estos mercados peer-to-peer, LocalCryptos tiene una sección académica con artículos muy interesantes y detallados sobre esto y mucho más. Los invito a visitarlo en www.localcryptos.com/academy. Es localcryptos.com/academy, con Y al final. Como saben, academia, pero en inglés. De nuevo, gracias a los organizadores Satoshi en Venezuela, Legal Rocks y Cryptodemia, al Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Escuela de Ingeniería Informática de LOCAP, y a todos ustedes por estar aquí hoy. Sigan disfrutando del evento. Un aplauso para Santiago de la Distancia. Un aplauso para nuestros ponentes.